En realidad, me olvido. ¿No volvimos? Maldito. Sí, volvimos. Ahora Qué lindo que está eso que hacemos ahí, que nos estamos moviendo y se ve ahí en blanco y negro. No sé si la gente le presta atención. Yo para recomendar que le presten atención a las tandas también, porque hay de todo. Yo creo que sí le deben prestar atención. Bueno, a ver, Es nos muy dicen. atento nuestro público. Nos lo dicen en el chat. Entonces, vamos a arrancar con las noticias, las novedades, lo que hay que hablar en el día de hoy para arrancar la mañana. Y obviamente, como todos los jueves, lo iniciamos repasando un poco lo que fue la jornada del miércoles de movilización y... Pues claro, desde que gobierna Milei y Patricia Bullrich, de represión también. Ahí vemos algunas de las imágenes en pantalla. Estamos viendo lo que fue un nuevo miércoles de brutal represión contra jubilados y contra la prensa. También durante la marcha antirrepresiva de todos los miércoles, que esta vez no fueron los jubilados únicamente los que transitaron en los alrededores del Congreso de la Nación, sino que se desarrolló una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, y no solamente estaban las organizaciones habituales de jubilados y organizaciones que siempre están presentes junto a los veedores de derechos humanos como ACBI, como la CPM, y otras organizaciones que están todos los miércoles. La Corriente de Nuestra Patria está todos los miércoles, pero también organizaciones como el Patria Grande, como el PTS. O sea, hay que decir que no es, los jubilados marchan solos y los dejan solos. Hay organizaciones que todos los miércoles siguen yendo a acompañar a los jubilados. Me parece que hay que ponerlo en valor para empujar a que todas las organizaciones lo hagan. En este sentido, entonces, ayer hubo una convocatoria mayor. Ahí estamos viendo las imágenes, se plegaron varias organizaciones a esta convocatoria, que como decíamos fue hasta Plaza de Mayo, lo cual la policía quería evitar que los manifestantes puedan no solo transitar esas cuadras, sino también acceder a la plaza. Bueno, lo hicieron igual, porque ahí como vemos termina la policía siempre corriendo al lado de la manifestación y en muchos casos... y en muchos casos cortando ellos la calle. Por ejemplo, la 9 querían evitar que se corte la 9 de julio, y para evitar eso terminan haciendo semejante despelote desorganizado y desordenado que la terminan cortando ellos, ¿no? Un poco lo que vienen haciendo los jubilados miércoles a miércoles, que es como volverlos locos, no saber cuál va a ser la próxima maniobra y confundir a la policía, y terminan ahí chocándose entre ellos, literalmente. O sea, hemos visto imágenes de ese estilo. De hecho, en el día de ayer un joven... medio que le hizo un tackle ahí, una traba a uno. Y es tan rápido el momento que, claro, sale para el otro lado disparado, nunca se entera quién fue el que le hizo una traba, pero se la hizo con una delicadeza. La verdad, divino ver ahí al Cana caer tan hay que ser valiente, cuidadosamente porque después contra el piso. Sí, los policías son vengativos y malditos. Así que bueno, ahí estuvieron, también estuvo la UTEP, que también está todos los miércoles acompañando y reclamando, en este caso, no solo por el aumento de los saberes jubilatorios, y ahora ya en concreto en contra del veto que Javier Milei propuso, que va a llevar a cabo con el aumento jubilatorio de los saberes jubilatorios y la moratoria. Recordemos que tiene media sanción esto. Estoy con el mate lerdo hoy. Estamos a la espera de que, se termine de aprobar y efectivamente sea el presidente el que o prorrogue o vete esta medida, pero además confluían otras luchas como la de los trabajadores del Garrahan, el hambre, ¿no? La miseria, contra distintas... Contra el cierre del RENAPER. Contra el cierre del RENACOM, del Registro Nacional de Comedores Populares. Bueno, confluía con muchos otros sectores, con obviamente la lucha de los trabajadores estatales, que, dicho sea de paso, comento en el día de ayer, desde ya que ATE rechazó la oferta del gobierno nacional por considerarla muy insuficiente. Pero bueno, esto fue una nueva jornada de despliegue policial en contra de los jubilados y también de los periodistas violentamente atacados en el día de ayer por querer registrar lo que sucede en las calles, como pasa cada miércoles. Y además, lo que tuvimos en el día de ayer fueron más respuestas a las declaraciones del Peter Lamelas, porque no crean que el capítulo Lamelas quedó ahí. De hecho, ahora se busca lograr que sea directamente rechazado Peter Lamelas como el futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Hay algunos diputados de Unión por la Patria y senadores que están impulsando proyectos para declararlo persona no grata,
cosa de que directamente no pueda ingresar a la Argentina. Lo mismo dijo Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, la búsqueda de declararlo persona no grata, para que no pueda ingresar al país. Vamos a ¿querés que repasemos mal un poquito quién es Peter Lamelas? Porque ayer, ayer yo mencioné algunas cositas, pero no lo caracterizamos. Bueno, Peter Lamelas, por sobre todas las cosas y quizás lo que mayor defina su personalidad y su ideología política, es que es un gusano. Ajá. En términos literales, no en términos literales del animal, gusano, sino en términos políticos. ¿Qué significa el gusano? Bueno, una persona que en realidad sus padres, pero él luego reivindica esa posición, se fueron de Cuba tras la Revolución Cubana hacia Estados Unidos. Por cuestiones ideológicas, ¿no? Lo que se dice tradicionalmente un gusano. De hecho, él en sus propias redes sociales lo ratifica, dice: soy cubano de nacimiento, legalmente estadounidense por la gracia de Dios. Este muchacho Lamelas empieza a ser una persona reconocida, más que nada en el estado de Florida, estado donde reina el gusanismo cubano por excelencia, y se convierte en un gran empresario médico y fundador de la red de clínicas de atención de urgencia MD Now Urgent Care, lo cual es importante porque estamos hablando de un empresario de la salud que... Incluso acá, imagínense que son gente con muchísimo poder y dinero, imagínense en Estados Unidos donde la salud es absolutamente privada y donde además los empresarios pueden y tienen, es legal que hagan lobby, ¿no? En Estados Unidos lo que acá llamamos corrupción, lo que acá llamamos, por ejemplo, que un empresario del sector privado quiera comprar una decisión o un voto de un senador o de un diputado, acá es corrupción, es ilegal. En Estados Unidos es legal y le dicen lobby. Entonces él, justamente Peter Lamelas, este futuro embajador, viene de esa trayectoria, ¿no? De la salud privada estadounidense y de hacer lobby junto a otros del mismo palo para beneficiar justamente el sector al cual representa. También integró la Junta Médica del Estado de Florida y, como decíamos recientemente, fue designado por el mismísimo Donald Trump, con quien tiene una relación estrecha. Han estado juntos en la estancia de Mar-a-Lago, en Florida. Estuvieron juntos, veíamos las fotos un ratito nada más, en Mar-a-Lago justamente con Milei el año pasado. Y bueno, es una persona muy, muy cercana a Donald Trump. Dijo que entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente. Y bueno, también resaltó estas mismas cualidades en el presidente argentino. Continúan, como decíamos, los repudios contra este señor. Cristina Fernández de Kirchner en la tarde de ayer apuntó también contra Lamelas en X, en la red social. Dijo: nos mandan un nuevo plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se animó a tanto, dijo Cristina, y también recordó que la directora del FMI, Cristalina Georgieva, pidió que los argentinos voten bien y queda claro, dijo, que a Trump, al igual que a Milei y al FMI, lo que les molesta es la democracia argentina. Y como vemos, el comunicado, podemos decir, de Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales, refiriendo a las declaraciones de Lamela con respecto, recordemos, a, por un lado, bancar al presidente Javier Milei, decir que hay que defenderlo para su gestión. Por otro lado, también criticar a los gobernadores y a China, ambos por decir que llevan a cabo acuerdos corruptos, y que él va a venir a justamente desterrar a China de este país. Y por tercero, reivindicar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, dijo que una de sus tareas es venir a la Argentina como embajador a garantizar que Cristina Fernández de Kirchner siga detenida. Lo cual, ninguna de esas tres actividades tiene absolutamente nada que ver con el rol de un embajador, O sea, polémico. Así como cuando vos... si quiere ser embajador de Argentina, ya empezó siendo polémico. Es que ese es el gran problema, digamos. ¿Qué va a hacer ahora la Argentina? Todavía la gran ausencia es el repudio por parte del gobierno nacional de semejante acto injerencista. Todo da a entender que el gobierno va a aceptar esta designación muy pasivamente. Veremos si hay alguna forma de justamente revocar esta designación, que ya está realizada, digamos, él ya está nombrado
por Donald Trump como embajador, pero verdaderamente estamos hablando de algo, no es ni Braden, esto es Braden a la máxima potencia, digamos. Estamos realmente hablando de una figura que quiere venir a la Argentina explícitamente a llevar a cabo un plan injerencista y a tomar decisiones sobre la política interna de nuestro país, cosa que no es en absoluto la tarea de un embajador. Bueno, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner cierra su comunicado diciendo Lamelas o Argentina, vos elegís. Es muy complicado, igual que el apellido sea Lamelas hace que cualquier consigna quede rara, pero Lamelas, patrio Lamelas, argentino Lamelas, es un poco la referencia. Milei iba a decir, bueno, jefe. Bueno, jefe, lámela. El problema es un problemón el apellido ese. Lamelas, obviamente, y sus dichos son el problema, pero el problema es que tenemos un presidente entregador y, bueno, todo su gabinete también lo es, siempre muy subordinados a los Estados Unidos, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Imagino. Es que ese es el gran ausente, ¿no? Y la gran problemática que, más allá, digamos, de las afinidades de Javier Milei con los Estados Unidos, las declaraciones de este Mr. Lamelas hablan directamente lo exponen también un poco. Claro, y lo ponen en la atención a Milei de tener que salir a decir esto, y no lo está haciendo. No. Ni Milei ni ninguno de sus funcionarios están repudiando estas declaraciones, ni repudiando la designación. Digo, porque después repudiar las declaraciones sería lo de menos si no se impugna la designación de este señor como embajador en la Argentina, cosa que sí puede hacer el país, ¿no? Rechazar a este señor. Vamos a continuar entonces con alguno otro de los repudios, porque también fue el gobernador Axel Kicillof que en el día de ayer, en el marco de algunas actividades que estuvo realizando, mencionó también este caso y apuntó no solo contra Lamela, sino también justamente contra el gobierno nacional. Ayer escuchábamos, quiero decir, con sorpresa, al que Trump tiene designado como futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, un tal señor Lamelas. Tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo las botas como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria con una boleta que dice Fuerza Patria. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador Axel Kicillof. Pero yo no me quiero reír, porque realmente es gravísimo, es un acto explícito de imperialismo lo que estamos viviendo, pero me destruye que ese sea el apellido. Realmente me descoloca cada vez que lo escucho nombrar. Por último, tenemos el repudio, hubo muchos más, yo traje algunos de los que me parecieron interesantes por el peso que tienen en sí mismos, y estamos hablando del CECIM La Plata, que justamente repudió también las declaraciones de Mr. Lamelas. El CECIM, en un comunicado en el día de ayer, dijo: el imperio está desbocado. Yo lo quiero leer porque siempre, digamos, los del CECIM son muy agudos en los análisis que hacen. Siempre sus repudios y demás suelen ser, por lo menos para mí, los que mayor profundidad tienen a la hora de describir, más que nada, los planes del injerencismo estadounidense y británico. Así que lo voy a leer. El imperio está desbocado, ha perdido la prolijidad y el frac de los buenos modales diplomáticos y sin el menor de los escrúpulos del embajador propuesto por los Estados Unidos para Argentina, Peter Lamelas, hizo alarde verborrágico de la más impúdica injerencia de los Estados Unidos sobre la soberanía argentina, a la sazón de la complacencia del gobierno de Javier Milei.
Peter Lamelas, no guardo reparo y nos dijo sin ningún tipo de eufemismo qué debemos hacer, con quién debemos comerciar y a quién debemos votar. Ya nada sorprende de las lógicas hegemónicas de los Estados Unidos gobernados por Donald Trump. Bueno, en otro de los pasajes dicen entonces, una larga historia controversial nos vincula con Estados Unidos. Basta recordar cómo durante la Guerra de Malvinas violaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y descaradamente da por cierto que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Así es entonces que dicen, Peter Lamela fue excesivamente claro, como clara debe ser la respuesta popular y del Congreso de la Nación, que debe declararlo persona no grata a este bufón, tal como lo expresara el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al enfatizar el Yankees Go Home y no aceptar tan impúdicas manifestaciones de este representante de la muerte que le habla al Poder Judicial y su desmembrada corte para hacer que la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea mucho más que domiciliaria, sino ejemplo para que nadie se anime a cuestionar la hegemonía norteamericana y mucho menos a revelarse a las políticas de condicionamiento del imperio hacia la región. Ese es un poco algunos fragmentos de este comunicado del Centro de Excombatientes de Malvinas en La Plata. El CEDESIM, ante las declaraciones del embajador propuesto por los Estados Unidos para la Argentina, recomiendo que lo vayan a leer completo porque es muy interesante. Ahora sí, estos fueron algunos de los repudios y veremos también qué grado de acción tiene el gobierno nacional para intentar impedir esto que está sucediendo. Hasta acá con algunas de las noticias, 9:34 de la mañana, las mías, porque ahora viene Male con mucha más información. La comunidad de Male. Bueno, otro sector que está en conflicto también es el sector agrario, ¿no? Los peones, más que nada, porque UATRE rechazó el aumento propuesto por el Estado y anuncia medidas de fuerza. Desde la UATRE, Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, el martes realizaron, ayer, ¿no?, una marcha a nivel nacional donde expresaron su repudio a los salarios de hambre que propone el sector empresario agropecuario, en el marco de una negociación paritaria que se estanca. Mario López, secretario general de la UATRE seccional Uruguay, habló de la situación de los trabajadores, particularmente de Entre Ríos, en el programa Las Cosas por su Nombre de Radio 9, y decía esto. Un poco para manifestarlo en contra de esta propuesta que realizan las entidades del campo de una paritaria que está vencida, Hugo, donde para el mes de junio nos ofrecen 0% de aumento. Para julio un 1% y para agosto un 1% a negociar en septiembre. Realmente es una tomada de pelo porque uno sabe que la inflación es por arriba, encima de lo que dice el gobierno. El gobierno está diciendo casi 2% de inflación para todos estos meses. Y hablamos de sueldo de 850.000 pesos que cobra hoy día un trabajador rural. Estamos por abajo, Hugo, de la canasta básica de una familia para no ser indigente. Entonces, esa es nuestra preocupación, nuestra lucha. Bueno, otra cosa que expresó también es que las 4 entidades del campo han cerrado las negociaciones en concordancia con el gobierno nacional y realmente no, palabras textuales de él, no podemos lograr una paritaria que supere el 2% mensual. También mencionó cómo se va deteriorando las condiciones laborales en el sector, sobre todo para los peones de campo. ¿Lo escuchamos? Hace años se tenía más o menos controlado, se cumplía con las normas, sobre todo el tema de vivienda. Y estos últimos años, donde hemos perdido fuerza con el acompañamiento de las secretarías de trabajo provinciales y nacionales, que son los verdaderos entes de control, es desastroso. No entregan ropa de trabajo, no entregan
las medidas de seguridad y bueno, ni que hablar de la vivienda. Y esto lo vemos, Hugo, yo lo veo a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? La falta de mantenimiento de la vivienda donde están los trabajadores. Bien, luego de 2 audiencias no se logró llegar a un acuerdo y los trabajadores expresaron que iban a comenzar medidas de fuerza movilizando por un salario acorde con la inflación. En horas de la mañana del martes iba a tener lugar la segunda audiencia, pero la dirigencia patronal no asistió. Las entidades son Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CAME y Federación Agraria Argentina. Generó la decisión de salir a las rutas, obviamente, porque primero le ofrecían un aumento del 0%, luego del 1% y recién para septiembre u octubre un incremento más que obviamente lo rechazaron en principio y ayer no se presentaron a la mesa de debate, ¿no? Donde tenían que ir a charlar. El verdadero campo, ¿no? Digo, porque ahora Sí. en los medios, mientras tanto, se está hablando de que las retenciones, que sí, que no, que si la sociedad rural banca o no las políticas del gobierno, ¿no? Lo teníamos al presidente presente ahí en la nueva Expo Agro de la sociedad rural, y mientras esa es la noticia, ¿no? El titular, son los peones de campo, los trabajadores que realmente laburan la tierra, no los dueños de ellas, los que están ofreciéndoles un aumento del 0%, como si eso no fuera casi, burlarse, ¿no? Mufarse en la cara de los propios trabajadores. Sí, en un principio eso, ¿no? El aumento que les dan es una burla y luego no se presentan ni siquiera para rendir cuentas, ¿no? O una contraoferta, no lo sé. Escuchar por lo menos a los referentes del gremio de los peones, ¿no? Los peones, según José Boitenco, referente de los trabajadores rurales, lo cito textual, dice: se niegan sistemáticamente a reconocer el deterioro brutal del poder adquisitivo de nuestros compañeros y pretenden imponer aumentos miserables que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. En otras palabras, quieren institucionalizar el salario de hambre y consolidar la pobreza del trabajador rural. El intento de diálogo fue saboteado por la actitud totalmente intransigente, provocadora y ofensiva de las entidades empresarias que integran la CNTA, Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada y Federación Agraria Argentina, comunicó la UATRE. Las provincias donde se llevaron adelante las movilizaciones fueron Entre Ríos, Córdoba, Salta, Jujuy, entre otras provincias. Y esto que mencionabas de la Expo, dijeron que iban a estar presentándose obviamente en las expos para poder visibilizar también ahí las luchas que se están llevando adelante del sector obrero. Desde el sector agropecuario piden un llamado a las entidades patronales a revertir su postura y retomar el diálogo con sinceridad y responsabilidad. De no hacerlo, la UATRE avanzará con todas las medidas gremiales necesarias para hacer valer los derechos de sus representados, terminado el comunicado. Y otro sector que moviliza en contra de los salarios del gobierno de Javier Milei. Bueno, muy interesante poder ver esta movilización, porque aparte es algo que no se suele mostrar, ¿no? En los medios de comunicación, la lucha y la organización de los trabajadores, en este caso en el sindicato UATRE, pero de todos los trabajadores y peones rurales, que no son los únicos por un lado, no son los únicos que se organizan y tampoco son los únicos que son estigmatizados por los medios, ¿no? Porque ahora nos vamos a meter un poco en lo que veníamos siguiendo, que tiene que ver con esta represión y encarcelamiento de activistas militantes, integrantes del pueblo mapuche en Neuquén, que están siendo también carne de cañón del gobernador y de toda la narrativa antipopular argentina. Sí, y también con movidas ilegales, ¿no? Exigiendo sus derechos, los que les corresponden, y siendo atacados y maltratados como lo hace el gobierno nacional, ¿no? Pero llamaron a movilizar en apoyo al pueblo mapuche. Movilización en apoyo al pueblo mapuche, unidad de todas las luchas, no a la represión, no a un gobierno de petroleras. El 24 de julio a las 5 de la tarde concentramos
en monumento al general San Martín. Esto lo pusieron desde Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, lo pueden encontrar en Instagram. Y bueno, O sea, eso hoy, digamos, a las 5 de la tarde. Sí, hoy a las 5 de la tarde en Neuquén están llamando a las personas, a las organizaciones que quieran acompañar estas luchas, porque recordemos que el domingo o el lunes, no recuerdo bien ahora, creo que fue el domingo, ¿no? Que hubo una fuerte represión cuando movilizaban las comunidades Lofkelp Curá, Ta, Sayen, Lof Neuen Curá y Lof Ragileu Cárdenas. Esas eran las comunidades que movilizaban para pedir la personería jurídica de sus comunidades, ¿no? Que es un derecho que les corresponde. Recordemos lo que hablábamos el otro día con respecto a esto, que no es solamente entregarles un papel, sino que justamente son 4 comunidades muy cercanas a la zona de Vaca Muerta y que entregarles la personería jurídica que les corresponde por ley implicaría reconocerla como actores sociales que tienen peso a la hora de tomar decisiones, principalmente respecto a las consultas populares que tienen que realizarse por ley a la hora de traer grandes inversiones, grandes proyectos gasíferos, grandes por lo menos proyectos consultarles, petroleros. ¿no? Porque las tierras también ellos las habitan y tienen derecho a decir, bueno, nosotros estamos en contra. Pero consultas vinculantes, ¿no? Claro. Y no una encuesta a ver qué opinan, sino que reconocerles la personería jurídica implicaría tener en cuenta su postura. En el año 2013 expresan desde Protesta Mapuche, lanzaron un flyer que dice: en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia ordenó el registro de las comunidades indígenas, destacó la prevalencia del principio de autorreconocimiento, la participación y consulta de las comunidades. Hace más de una década de esa sentencia y la provincia de Neuquén todavía no la cumple, vulnera la seguridad jurídica de las comunidades. Algunas comunidades esperan que les entreguen su personería jurídica desde el 2016, están sometidas al bicicleteo y la dilatación permanente, siempre hay que esperar más. Esa estrategia de demora de la entrega tiene efectos concretos a favor de las empresas extractivistas, no consultan a las comunidades cuando toman decisiones que la afectan a ellas y a todas las personas que habitan. Registrar la existencia de las comunidades y garantizar sus derechos es una obligación del Estado, no una opción. Tampoco puede evitar los mecanismos de participación popular en las decisiones que afectan la vida de todas las personas en Neuquén. Lo que las comunidades mapuche reclaman es lo que el propio Estado dice que tienen que tener. Van por la vía institucional y les bloquean ese canal. Protestan y las reprimen y criminalizan. Dicen desde las comunidades necesitan su personería. Neuquén está en falta, comunicaban desde el CELS Argentina y Confederación Mapuche Neuquén. Bueno, muy interesante, ¿no? Este repaso también porque implica esto, ¿no? Lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que Neuquén, la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa no reconoce un derecho que está establecido no solo por ley, sino también por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2003. O sea, hace 12 años que están violando este derecho y como bien cierra el comunicado del CELS y de las comunidades mapuches, no solamente responden con inseguridad jurídica y desconociendo las reglamentaciones vigentes, sino que además responden con represión, encarcelamiento, criminalización y muchísima violencia que dejó heridos en estas protestas que fueron realizadas en el último día y veremos probablemente en la jornada de hoy a la tarde, de las 5 de la tarde también. Esperemos que no, pero estaremos atentos a eso. Bueno, hubo 17 detenidos y detenidas y fueron liberados 4 horas después, pero con una causa de coacción. Escuchamos al abogado de los detenidos, Federico Egea, que expresaba lo siguiente en Radio 93.1 Universidad. Lo que me encontré fue con un procedimiento absolutamente brutal en el marco de las detenciones y en el desalojo de la ocupación que estaban realizando. Y con las compañeras ilegalmente detenidas, ¿no? Por suerte, salvo una compañera, ninguna tenía lesiones de consideración más allá del maltrato que sufrieron. Así que lo que hicimos fue constatar su estado de salud médicamente y después gestionar para que las pongan en libertad, lo que se produjo casi 4 horas después de que habían sido detenidas. Lamentablemente es un caso de judicialización de la protesta social y
y las compañeras se fueron en libertad, pero supeditadas a una causa por coacción que dispuso el Ministerio Público Fiscal. Es un caso de criminalización de la protesta, claramente. Eran 6 mujeres y dos menores, y el resto varones. Bien, también cuentan que uno de los menores fue gravemente herido porque por la represión que sufrió tuvo una lesión en las costillas. Ellos quedaron exentos de la causa, los menores obviamente, pero sí tuvieron un mal momento solamente por protestar por algo que le corresponde a las comunidades. Así que bueno, vamos a estar muy atentas y atentos a lo que pase el día de hoy también. Así es, y obviamente a cómo continúe esto, porque es lo que estamos viendo, ¿no? En cárcel, es como, esto fue en la provincia de Neuquén y bajo la jurisdicción de como decíamos, de gobernación de Figueroa, pero es el modus operandi, siempre fue con los pueblos originarios, pero que ahora profundiza en esta cuestión de criminalizar, reprimir la protesta, pero además de eso, generar causas, procesamientos judiciales con figuras como esta, en este caso coacción, en el caso de Eva Mier y Alexia Baigar, hablando también de querer generar miedo, ¿no? De intimidación y de desestabilizar el orden público. Entonces estamos viendo cómo se da esta estrategia que lo aclara el abogado que recién traía su voz, Male, la cuestión de querer también dejar secuelas, ¿no? Y criminalizar la protesta, dar miedo, generar temor y que la gente no quiera y considere que puede llegar a tener un costo expresarse públicamente para reclamar por algo que considera justo, lo cual es totalmente incompatible esa situación con la democracia. Sí, con la libertad que planteaban en un principio desde el gobierno, ¿no? Y también lo mismo hacen con los trabajadores cuando persiguen a los compañeros que tratan de organizarlos, a los delegados sí, del totalmente. sindicato y sí, demás. Bueno, y ni hablar de cada sindicato con el que venimos hablando que nos cuentan cómo reciben, ya sea una asamblea o movilización o incluso en su cualquier día de trabajo con toda la planta militarizada, porque así lo disponen los patrones. La verdad que estamos en una situación claramente de crecimiento de la militarización y de la vigilancia sobre los trabajadores y las comunidades que se organizan. Pero ahora que nos quedan 10 minutos para las 10 de la mañana, nos vamos a ir a escuchar un poco de música, porque a la vuelta vamos a meternos en una entrevista muy interesante, así que no se muevan del otro lado. Conseguí permanecer esperanzado hasta el amanecer.